tiene la cultura. Y debemos entrar y posicionarnos y permitir que esa cultura nos vaya transformando. Somos ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Y tiene que notarse, tiene que notarse. Entonces, cuando usted está en otro país y se encuentra con un colombiano, lo identifica porque habla español, por ciertas cosas, ¿verdad? Igual debe suceder, ¿cierto?, con los cristianos identificados, porque hay una cultura del reino, estén donde estén. Amén. Hemos hablado de que este año, el primer año, es el año de la luz. La luz manifiesta todo e incomoda a aquellos que andan en oscuridad y tienen cosas en oscuridad. Pero Dios nos ha llamado a vivir en dimensiones de luz y estamos hablando acerca de eso. Y en este nivel vamos a estar hablando de la luz en nuestras relaciones interpersonales. ¿De acuerdo? La luz en nuestras relaciones interpersonales. Quiere decir que vamos a estar trabajando y actuando para que la luz de Dios sea en nuestras relaciones al interior de la familia, en nuestras relaciones con los cristianos, las relaciones con compañeros de trabajo, relaciones que tengamos. La luz de Dios debe abarcarlo todo, tocar absolutamente todo. No queremos relaciones en tinieblas, queremos relaciones en luz. Amén. Voy a leerles una nota personal del apóstol Fernando Orihuela como apertura para este nivel. Dice así: en todos los años que tengo caminando con el Señor, he podido ver que hay un principio muy importante que es usado por Dios, pero también lo pueden usar las tinieblas. Lo llamo el principio de relación. Este principio consiste en la estrategia de Dios para empoderar a sus hijos sin que ellos deban invertir todo el tiempo que demanda la formación regular para lograr el punto de desarrollo y fertilidad deseado. El ejemplo más sencillo para entender este principio es la relación entre Elías y Eliseo y su posterior impacto ministerial. Cuando Elías encuentra a Eliseo, el joven candidato no tiene la experiencia ni la unción del conocido profeta, solo la disposición. Se encuentra en el momento exacto, en el tiempo exacto. Eliseo es introducido en un proceso maravilloso que va a permitirle no solo seguir el ministerio de Elías cuando éste se ha quitado, sino también que él pueda manifestar el doble de autoridad y unción que su maestro tenía. Literalmente la Biblia registra el doble de milagros extraordinarios de Eliseo en relación a Elías. ¿Se pueden imaginar qué hubiera pasado con Eliseo si él no hubiera estado ese día junto con sus bueyes trabajando cuando Elías lo escogió? Siguiendo este patrón, las tinieblas han usado el principio de la relación para destruir y alterar la vida de muchos hijos de Dios. En 1953, un joven talentoso de 19 años, miembro del grupo de alabanza de una pequeña iglesia evangélica en Tupelo del Este, en el estado de Mississippi, ingresaba al estudio de grabación de San Phillips Sound Records en Memphis. Él tenía el deseo únicamente de grabar un saludo musical para su madre como regalo de cumpleaños. Al escucharlo cantar, el productor pudo decir que estaba frente a un joven con un talento fuera de lo común. Desde su pequeño estudio discográfico, Phillips lanzó a la fama al jovencísimo Elvis Presley, que se convertiría en el rey del rock. Un año después, Phillips produciría el primero de 9 discos de Presley, Todo está bien, mamá. En 1956, Phillips traspasó por $35,000 el contrato con Presley a la empresa discográfica RCA. ¿Se imaginan si ese día no se hubiera hecho presente el joven Presley en el estudio del señor Phillips? Imagínense qué hubiera podido pasar, ¿verdad? De pronto Elvis Presley no era conocido, como fue conocido y no hubiera terminado su vida tan desastrosamente como la terminó, sino en otras dimensiones.
Esta historia se repite constantemente alrededor de nosotros. De hecho, es muy posible que aún nosotros un día hayamos sido encontrados por el Padre en una reunión o a través de una persona precisamente por haber decidido estar ahí. En forma similar, estoy seguro que conocemos el testimonio desgarrador de hermanos que sufren constantemente por la salvación de algún familiar que estaba en el Señor, pero que por la influencia de alguna persona terminó apartándose de la vida de Dios. He conocido de cerca pastores que vieron cómo una de sus hijas o sus hijos era robado de su propósito por haberse enamorado de una persona equivocada. Jóvenes que fueron introducidos en la inmoralidad por un amigo que se deleitaba en la pornografía. Gente buena que no supo reconocer las llamadas de atención que la Biblia ha puesto y las alertas del Espíritu Santo hacia estas relaciones. Creo que tan importante como aprender a hablar correctamente, temas que tratamos en el nivel anterior, es saber reconocer quiénes son las personas con las que debemos relacionarnos. No podemos pretender juntarnos solo con creyentes, porque de esta forma, ¿cómo podríamos extender la salvación a otros? Pero, ¿hasta qué punto debemos exponernos frente a personas que desde ningún punto de vista quieren o aprecian la salvación? Si bien es cierto que no podemos enredarnos en laberintos teológicos para poder determinar quiénes van a ser salvos o no, ciertamente podemos encontrar un patrón que cuide nuestro futuro y a las personas que amamos. De la misma forma, no todos los que son parte de las comunidades de creyentes son verdaderos creyentes. Ustedes van a encontrar allá a la entrada un banner, ¿se acuerdan? ¿Usted entró y lo vio? ¿O entró y siguió adelante y no vio? Entonces, cuando salga va a ver el banner, ¿ve? Están los que creen, los que no creen y los que dicen que creen. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Relacionarlos muy de cerca con estas personas será tan dañino como tratar de evangelizar a un hijo de perdición. He visto muchas veces llorar a pastores por haber perdido años de trabajo y amor con jóvenes con conciencia cauterizadas que terminaron por derrumbar la fe y los sueños de la gente buena. Matrimonios que descubrieron tardíamente que sus hijos fueron abusados o dañados por un líder de jóvenes homosexual a quien nadie le descubrió su doble vida. En esta unidad intentaremos encontrar ese patrón, buscar indicadores que nos ayuden a ser efectivos en nuestro llamado, pero también prudentes con nuestra salvación y propósito. Sin embargo, es obvio reconocer que somos sensibles a la voz que si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, no necesitamos conocer ningún patrón. La sola dependencia a su guía es suficiente. Por tanto, eso se perfeccionaba con seguridad, se va a perfeccionar en este material que vamos a estar estudiando. Es todo un desafío. A través de este estudio, de lo que Dios quiere es que aprendamos a ser más radicales en lo que concierne a decirle sí o a decirle no a personas. Hay personas que definitivamente no deben estar en nuestro círculo, en nuestra cercanía. Va a ser doloroso que de pronto sea un familiar al cual tengamos que decirle no. ¿Sí? Muy doloroso. O una persona, un amigo, ¿cierto? Es que ha sido mi amigo de toda el alma. Pero tenemos que llegar a decir hasta aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Por el efecto nocivo que puede tener en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Estar en luz implica tomar decisiones. Dios trae luz sobre las tinieblas para que las tinieblas se vayan, ¿verdad? Y cuando Dios trae luz, entonces a lo que tenemos que decirle no, hay que decirle no, basta. Nos hablaban en la introducción de Elías y de Eliseo. Eliseo fue bendecido porque Elías llegó a su vida y Eliseo entonces comenzó a encontrar el propósito de Dios y llegó a ser uno de los profetas más poderosos.
estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y se dio ese encuentro especial. Pero así como Dios pone citas divinas, el infierno pone citas infernales, que daña el propósito, en el caso de Elvis Presley. Un salmista, un hombre talentoso, un adorador, pero fue robado por las tinieblas. Y en lugar de ser utilizado para la extensión del reino y la adoración, fue utilizado para establecer una cultura de rock que ha pervertido millones de millones a lo largo y ancho del mundo entero. Y él terminó su vida con una sobredosis de droga, ¿sí? Entonces, hay citas que si nosotros no sabemos discernir, pueden dañar completamente nuestras vidas. Y en este propósito vamos a estar trabajando, ¿sí? Saber traer luz a nuestras relaciones interpersonales, ¿de acuerdo? A quien Dios le diga, acérquese, estreche esas relaciones, hágalo, ¿sí? Y con el que Dios le diga, corte esa relación, aléjese, hágalo, ¿sí? Hay cristianos o personas, ¿no?, que toman decisiones de alejarse de la vida cristiana. Nunca son dirigidos por Dios. Dios nunca les dirige a alejarse de la luz. Dios siempre les dirige a alejarse de las tinieblas, a meterse en la luz. Las tinieblas odian la luz y entonces continuamente le estarán diciendo eso. No, yo no quiero ir, yo no quiero ir, yo no. Eso no es para mí es otras cosas que van a terminar alejándolo completamente. Los objetivos entonces en este trimestre es entender que todas las personas somos puertas de Dios o de las tinieblas. Es duro, pero vamos a entender eso. Todas las personas somos puertas de Dios o de las tinieblas. Aprender a distinguir entre el amor y la tolerancia. A fortalecernos en el compromiso con la integridad. Tener una comprensión clara que nos haga entender con qué personas es saludable relacionarnos y con quiénes no. Saber cerrar la puerta a amistades potencialmente peligrosas para nuestros hijos y familiares. Como les decía, no solamente son amistades, hay familiares a los cuales usted debe decirles de lejitos. De lejitos. Entonces vamos a estar entendiendo acerca de esto para traer nuevas dimensiones de vida, de victoria en nosotros. ¿No les entusiasma? Amén. Dios nos está llevando cada día a ser más victoriosos. Eso implica, ¿cierto?, tener decisiones, recibirlos para tomar decisiones. Se había hablado entonces de que los hombres somos puertas tanto de la luz como de las tinieblas, ¿verdad? Y es lo que vamos a hablar entonces en esta tarde, el principio de las puertas. A través de este trimestre vamos a hacer varias lecturas. Parte del proceso de la cultura del reino es edificarnos adecuadamente y hay lecturas que son necesarias. Se puede decir de que a veces la gente no tiene la cultura de la lectura, pero debemos asumirlo. Leer cosas que nos van a edificar, material que nos va a edificar. Entonces, en los anteriores trimestres se leyó bastante. Bueno, en este también vamos a leer bastante. Estamos leyendo un material que se llama La vida que vence. El que no tenga ese material ya tiene una semana de retraso. Al final con Carlos Hernán lo puede adquirir, ¿sí? Es importante que lo lea. Estamos todos en este proceso, para que no quede usted, no sé de qué me están hablando, ¿cierto? Y es un material que edifica mucho. Entonces, por favor, el que no tenga el material debe adquirirlo. Es un propósito de la congregación, no es para unos poquitos, es para todos, ¿de acuerdo? Usted hace parte de esta congregación y viene a recibir edificación de la congregación, entonces este material es de lectura obligatoria para todos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, adquirir el material. El siguiente mes vamos a estar leyendo otros materiales que también nos van a ayudar en la edificación, pero debemos cumplir meta a meta. Y en este primer mes es la vida que vence, ¿de acuerdo? Pues lo puede adquirir. En las familias que son numerosas, un solo material a veces no basta, porque se van a retrasar. Si son
Más de 3, les aconsejo que consigan 2 materiales, ¿de acuerdo? Para estar leyendo y estar trabajando sobre el material. Por favor, vamos al Salmo 24:7. ¿Ya lo tienen? Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Los cristianos somos puertas, las personas somos puertas. Y por eso está hablando aquí de puertas eternas. Entonces, usted como puerta va a permitir que cosas entren a su vida y salgan también a través suyo, ¿sí? Lo que usted es lo va a estar comunicando. Usted está entonces recibiendo, ¿verdad? Y de lo que usted está recibiendo está comunicando. Entonces, en su diario vivir se va a poner de manifiesto qué es lo que usted recibe y qué es lo que usted comunica. ¿Usted ha podido vivir situaciones en que llega una persona y cambia el ambiente? ¿Cierto? Y de pronto otros han podido experimentar que cuando usted llega, el ambiente es cambiado, para bien o para mal. ¿De acuerdo? Entonces, somos puertas y comunicamos lo que hay en nosotros a lo que nos abrimos. Y la Biblia dice que debemos abrirnos es para la presencia del Rey de Gloria. La presencia gloriosa de Él en nuestras vidas para que eso sea lo que nosotros estemos comunicando. Vayamos a una experiencia de vida que nos va a ilustrar cómo esta verdad se establece y si no tenemos cuidado podemos comunicar tanto las tinieblas como la luz. Mateo capítulo 16. Versículo 17. ¿Ya lo tienen? Entonces está en el momento en la confesión de Pedro. ¿Se acuerdan la famosa confesión de Pedro? El Señor preguntó que quién era él y Pedro tuvo una revelación y le dijo, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta brillante. Pero el Señor le dice, respondiéndole, él le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Pedro, ¿qué estaba comunicando? Una revelación que le vino del cielo, ¿verdad? Vida, del cielo viene vida. Estaba comunicando una revelación. No te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces vemos que Pedro ya tenía una actitud. Estaba abierto para la revelación que venía del cielo. Y como puerta recibía, pero también comunicaba esa revelación. Yo recibo y comunico. Y Pedro en ese momento estaba recibiendo. Dice, bienaventurado eres, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, fue un momento en el cual se pudo ver las dimensiones espirituales de las cuales Pedro estaba viviendo, pero también cualquiera de nosotros puede vivir. Que nuestro Padre que está en los cielos, ¿cierto?, nos ministre. Se unen cielos y tierra. Yo recibo revelación para hablar, ¿cierto?, y comunicar. Y Pedro hizo esa revelación y la estableció allí. Y el Señor Jesús entonces lo celebró. Pedro en ese momento actuó de manera muy, muy especial, ¿verdad? Miremos ahora el versículo 23. Está en otro momento diferente. El Señor está hablando que le toca morir, sufrir, ¿verdad? Y resucitar. Y entonces Pedro se acerca y le dice, Señor, no, que eso no te suceda a ti. Pero el Señor dice, pero volviéndose, él dijo a Pedro,
Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo llamó el Señor Jesús a Pedro? Satanás. ¿Sí? Duro, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? No estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces vemos cómo en un lapso pequeño de tiempo, Pedro fue una puerta para recibir la revelación del cielo y proclamar quién era Cristo y ser bendecido por el Señor Jesucristo. Decir, Pedro, estás aprendiendo a estar conectado con el cielo para recibir revelación del Padre. Eso es tremendo, ¿verdad? Y lo que tú estás diciendo no es revelación de hombre, lo que tú estás diciendo es revelación del cielo. Por eso la Biblia dice, alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. La revelación, abrirnos completamente. Pero, si nos descuidamos, el infierno puede hablar también por nosotros. Y en este momento, ¿cierto? El infierno estaba hablando a través de Pedro. Y el Señor le tocó decirle de manera dura, así como lo celebró en el anterior, aquí también le tocó reprenderle de manera dura. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Me eres tropiezo. Estaba soltando un lenguaje que no era del cielo. Estaba soltando un lenguaje de los infiernos. El infierno no quería ver la obra de Cristo establecida. Quería torpedear la obra de Cristo. Y entonces estaba buscando a través de quién hablar. Y aparentemente, cierto, son palabras bien intencionadas. No, Señor, ¿cómo vas a permitir? Sí, lo que pasa es que Pedro amaba tanto al Señor y ya lo van a tildar, dice que de puerta al infierno, ¿no? Es que el Señor amaba tanto, Pedro amaba tanto al Señor que le estaba evitando que muriera. Él lo amaba, hay que comprenderlo. Y entonces nosotros a veces así somos muy condescendientes con palabras, ¿cierto? Entre comillas, bien intencionadas, de amigos, de familiares, que nos quitan nuestra radicalidad con el Señor para bajar la guardia, para enredarnos, para enlodarnos. Y tenemos que saber qué puertas se está viendo, ¿cierto? A través de qué conexión nos están hablando. El Señor le dijo bien claro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? En la Reina Valera dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y entonces, siempre el infierno, usted va a tener eso. Téngalo en cuenta. No va a poner la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y a veces en los hogares puede suceder eso, ¿cierto? Con los hijos. Los papás estableciendo verdades, dando dirección, orientando, pero los hijos recibiendo del mundo del mundo y del infierno a través de los amigos no cristianos, incitación a la maldad, a hacer lo que todo el mundo está haciendo, ¿cierto? Y reclamando, pero es que mis amigos lo hacen, todo el mundo lo hace, yo soy joven y ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces tenemos que los niños, los jóvenes, los adultos, los mayores, tenemos que aprender a oír la voz de Dios. ¿Y de dónde procede la voz que nos está hablando? Para poder decir, bienaventurado eres porque estás hablando con revelación del cielo. O decirle, quítate delante de mí, Satanás, me está haciendo tropiezo. Esa invitación que me estás haciendo, esa incitación que me estás haciendo, ¿cierto? Es contrario a los principios de Dios. ¿Quiere ser tropiezo para mí? Y puede ser su familiar, su amigo, ¿cierto? Que viene a dárselas de chévere, ¿verdad? Para que usted se desvíe. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Quedó claro el principio? En la vida de Pedro, no nos metimos con nosotros, nos metimos con Pedro, y que le puede pasar, y todo también puede pasar con cada uno de nosotros. Entonces, por eso estamos hablando, las personas generan ambientes. ¿Qué ambiente generó Pedro en la primera expresión?
Un ambiente de vida, un ambiente de luz, un ambiente de alabanza, un ambiente grato, ¿verdad? De paz. El Señor Jesús en ese momento, ¿cierto?, alabó, reconoció a Pedro, los discípulos recibieron, que estaban allí, recibieron esa palabra, fueron afirmados en la fe, se desató un ambiente de mucha bendición. Y al poco tiempo, ¿cierto?, ¿qué hizo Pedro? Un ambiente completamente diferente, con la palabra que estaba soltando. El Señor Jesús supo discernir de dónde venía la primera palabra de Pedro, del cielo, la revelación del Padre. Y supo discernir de dónde venía la siguiente palabra de Pedro, del infierno, de Satanás. Y supo qué hacer en las dos ocasiones. Y Él quiere enseñarnos también a nosotros en esa dimensión. De tal manera entonces que debemos tener cuidado. Y usted es consciente ahora, en su hogar usted normalmente qué ambiente desata. ¿Sí? Normalmente usted en su hogar, ¿qué ambiente desata? Tensión entre padres e hijos, entre hijos y padres. Tensión entre esposos, tensión entre hermanos. ¿Qué desata? Y entonces, ¿a qué está abriendo las puertas? ¿Qué tipo de conexión tiene en ese momento? Y debemos afirmarnos, ¿verdad? Somos gente de luz. Y debemos establecer ambientes de luz, ambientes que manifiesten el reino de los cielos. Vamos a mirar Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 15. Dice así. Bueno, versículos anteriores habla acerca de los discípulos que el Señor eligió. Y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. Entonces el Señor estaba siendo claro, ¿verdad? Les estaba diciendo a los discípulos dónde no debían estar y dónde no debían entrar. ¿Sí? ¿Está claro? Y muchas veces también Dios nos ha dicho lo mismo, ¿verdad? Lugares donde debemos estar, lugares donde no debemos estar, personas con las cuales nos debemos relacionar y personas con las cuales no nos debemos relacionar. En este momento, ellos no debían ir a esos lugares. Más adelante ustedes encuentran al Señor Jesús hablando con la samaritana, ¿verdad? Entonces, debemos estar muy atentos siempre a la dirección de Dios. No andar de memoria, ¿no? Que el Señor dijo que no a los gentiles y no a los samaritanos. Si hubiera sido así, pues el mensaje del Señor Jesucristo no hubiera venido hasta nuestros días acá, ¿cierto? No lo hubiéramos conocido. Pero para ese momento, esa era la indicación para ellos. Y debemos estar atentos para eso, ¿cierto? Dios es un Dios también de tiempos. Le pone, ¿cierto?, el tiempo adecuado a cada cosa. Y por eso debemos depender siempre de la dirección de Él. Los discípulos entonces estaban llamados a hacer algo, pero no en las ciudades, en los caminos de los gentiles, ni en la ciudad de samaritanos. ¿De acuerdo? Y han podido decir, Señor, pero si nosotros somos discípulos tuyos, nos acabas de nombrar apóstoles. Podemos estar donde quiera que estemos, ir a donde quiera que vayamos, ¿verdad? Por lo que somos. Pero no es así. Cuando el Señor dice, por allá no caminen, por allá no entren, es necesario tomar esa dirección de parte de Dios. Hijos, los padres, son voz de Dios también cuando les dicen, por ese lado no ande, por ese lado no se meta. ¿Cierto? Y lo mismo entre esposos, ¿no? Oír cuando el esposo o la esposa está hablando voz de Dios para entender en dónde no debo meter, en qué situación no debo entrar. Versículo 6. Sin oíd antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está diciendo, va a haber un tiempo, pero antes lo primero es a la casa de Israel.
Van a ir a la casa de Israel. Con los otros no es el tiempo. ¿Sí? No es el tiempo. No es el tiempo. Vayan antes a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué encontramos acá? Indicaciones bien claras de parte del Señor, ¿verdad? Hay un comisionamiento. Ellos sabían a dónde no debían ir, con qué clase de personas no se debían relacionar, ¿verdad? Y también sabían qué debían hacer en ese lugar al cual el Señor les estaba mandando. Y aquí hay algo muy poderoso en esto de las relaciones. Cuando somos comisionados por Dios, hay un lugar para hacer las cosas, hay algo para hacer con las personas que hay que hacer, y entonces el cielo comienza a fluir, ¿sí? Si estoy conectado con el cielo fluye, el cielo se manifiesta. El cielo va a comenzar a actuar, porque yo estoy conectado con el cielo y estoy recibiendo la dirección de parte de Dios para hablar. Estoy en el lugar que Dios quiere que esté, haciendo las cosas que Dios quiere que haga y diciendo las cosas que Dios quiere que diga. Ese es un principio muy especial de comisionamiento que debemos tener, el establecer ese tipo de relaciones, ¿sí? Estamos aquí con propósitos de parte de Dios. Entonces, la autoridad que ellos estaban manifestando dependía completamente de estar siendo comisionados por el Señor. Si estoy comisionado, voy a ver victoria. Cuando Dios le dice a usted, no vaya a ese lugar, no van a suceder absolutamente nada, porque Dios no le comisionó, no le dijo que fuera allá. Es el sentido importante de ser comisionado. Soy comisionado, establezco relaciones. Y esas relaciones tienen un propósito de parte de Dios, de parte del reino. Dios había determinado que en Israel se hicieran señales, maravillas, ¿verdad? Resucitaran muertos, sanaran enfermos, limpiaran leprosos, expulsaran demonios. Los discípulos. Pero si ellos hubieran dicho, nos vamos para Samaria, porque en Samaria también el Señor es rey. En Samaria también Dios es Dios, ¿o no? Entonces aquí vamos a hacer milagros. ¿Qué hubiera pasado? Nada. Porque el Señor no les había mandado con ese propósito a ese lugar. Les dijo, no, allá no. Entonces yo tengo que entender con quiénes Dios quiere que me relacione. Y cuando usted entiende eso, y está en el lugar adecuado, haciendo lo que Dios quiere, y entendiendo lo que Dios quiere que usted diga, cosas tremendas van a suceder. ¿Sí? Dios, usted de buena gente a veces puede llegar y va a orar por una persona, porque lo ve sufriendo algunas cantidad de cosas. Y resulta que de pronto esa persona hizo un pacto con Satanás. Y usted se acerca es que a ponerle la mano. ¿Cierto? Entonces Dios no le llamó a relacionarse de esa manera con esa persona. Dios le llamó a depender de Él, a ser dirigido por Él, para desatar las buenas obras que Él determinó que hicieran. Entonces Dios los estableció allí con la gente de Israel. Porque Dios había determinado para ese pueblo, ¿cierto? En ese momento, en esa primera comisión de los apóstoles, desatar señales gloriosas, señales poderosas. Fueron comisionados, dirigidos por Dios, y entraron en ese tipo de relación y abrieron el reino de los cielos. El Señor les dijo, id y predicar, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y desaten estas manifestaciones, y eso fue lo que ellos hicieron. Proclamaron y desataron de acuerdo a lo que Dios hubo dicho. Entonces, el éxito en la vida de las personas siempre es vivir de acuerdo
a las relaciones que Dios quiere que yo establezca y vivir siempre en ese sentido de comisionamiento. ¿Sí? Comisionamiento. Dios nos encarga tareas. Dios nos encarga relaciones con personas para manifestarles el reino. Y tengamos cuidado de no entrar donde no debemos entrar y caminar por caminos que no debemos caminar. Entonces debemos tener el oído muy abierto, muy atento para poder transitar de esa manera y manifestar las dimensiones del reino. Son tiempos de luz, ¿sí? Son tiempos de luz. Y Dios quiere entonces que entendamos para que nos movamos realmente en esas dimensiones. Desafortunadamente, como les decía, Dios establece personas para bendecir, pero el diablo también levanta personas para herir y para destruir. No sé si a usted le ha pasado eso. Dice, desafortunadamente conocí a fulanito, fulanita, ¿cierto? Algo malo pasó en la vida. O usted lo ha podido ver en la vida de algún familiar, alguna cosa. ¿Sí? Lo que la gente se llama las malas amistades, las malas relaciones. Dios coloca gente para bendecirlo. ¿Cómo llegó usted aquí? ¿Cómo sabía que aquí estaba palabra de vida y que era una iglesia cristiana? Alguien le habló. ¿Sí? Alguien le habló. Y alguien le habló y le trajo acá. Y aquí, cierto, hay un propósito de bendición de parte de Dios, de bendecir su vida, edificar su familia, de establecer las dimensiones del reino. Y que su vida sea bendecida. Entonces, el relacionarse adecuadamente con cristianos, en las cuales Dios les establece, es para bendecirle. No para que usted sea un extraño aquí en medio de la reunión, sino para que tenga relaciones cercanas de bendición. Nos estamos abriendo todos al reino de los cielos para que venga bendición a nuestras vidas y para que fluya bendición. Usted viene acá, ¿cierto?, a tener un encuentro con Dios, a bendecir a Dios y también a bendecir a las demás personas con lo que hay de Dios en usted y recibir bendición de lo que hay de Dios en las otras personas para usted. Nos bendecimos mutuamente. ¿Sí? Cuando estamos adorando, la fe de los otros, la entrega de otros en adoración, permite que como que la adoración se incremente y usted como que se motiva, ¿verdad?, allí también a estar en esa dimensión. El darse cariño, el darse aprecio, todo eso va a enriquecer y es de bendición, mientras nos mantengamos en esa tónica. Pero debemos estar siempre atentos al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque hay gente que ha sufrido mucho de parte de, entre comillas, cristianos. ¿Sí? Han producido heridas. Así como la experiencia de Pedro, ¿se acuerdan? Habló conectado con el cielo, pero también habló conectado con el infierno. Entonces usted debe discernir eso. Cuando un cristiano, digamos entre comillas, ¿verdad?, está conectado con el infierno. Ha sucedido. Mucha gente ha sido afectada, ha sido dañada. Hace tiempo conocí a un joven y dice, antes de ser cristiano yo era una persona sana. Entré en la vida cristiana, conocí allí una mujer mayor, conocí lo que era la fornicación, conocí lo que era la droga, conocí lo que era la parranda, conocí lo que era emborracharme. Y perdió, ¿cierto? Lo que él decía, ¿no? Era sano en esa dimensión antes de ser cristiano. Entonces, es importante asumir ese compromiso. Somos puertas para llenarnos de Dios y transmitir, ¿cierto? Transmitir las cosas del cielo. Cuando hay alguien que es aparentemente, entre comillas, cristiano, usted tiene que tener la luz, como decía el Señor Jesús, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No, lo que pasa es que ese es un cristiano chévere, ¿sí? Es un cristiano que no es legalista, que es buena onda y que se divierte, ¿cierto? Y entonces, y a mí me gustaría entonces también como él. Bueno, el cristiano buena onda
está hablando desde el infierno para producir alejamiento en la gente. Es tan pervertido lo que Satanás hace. En Pasto, un brujo se hizo pasar por pastor y apóstol, estableció una iglesia grande, y ustedes leyeron la noticia, estaba en la cárcel, por inmoralidad sexual, perversión sexual. Pero siguiendo el rastro, el hombre es un brujo, un satanista. ¿Sí? Y entonces únicamente hizo eso, levantar una iglesia para maldecir la obra de Cristo y para cometer cualquier cantidad de atropellos. Y dañó la vida de muchas personas. ¿Sí? Por eso es importante lo que estamos hablando, luz de Dios sobre nuestras relaciones. ¿Sí? El testimonio del Espíritu Santo. Y hay gente entonces que ha sufrido mucho de parte de cristianos. Y no digamos de cristianos entre comillas. A través de este trimestre también vamos a comenzar a estudiar acerca de cristianos en la carne. Entonces, cristianos en la carne que le han hecho mucho daño a otros, pastores en la carne que han hecho mucho daño a la gente, que han sufrido. ¿Sí? Hace poco me reuní eran como 15 personas, y todas maltratadas por pastores. ¿Sí? Y cuando contaban, y yo decía, ay Señor, ¿y aquí qué hago? ¿Salgo corriendo? ¿No? Dije, yo también soy pastor y les pido perdón. ¿Sí? Les pido perdón por lo que los pastores hemos hecho en sus vidas. La manera en que se les ha ultrajado, se les ha afectado, se les ha dañado. Y los que están acá también que de pronto han sufrido de otros y de pronto de mí, les pido perdón. ¿Sí? Porque no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Dios establece relaciones para bendecirnos. Para bendecirnos, para ser de bendición los unos a los otros. Entonces, hay personas, desafortunadamente, que no quieren saber nada de iglesias. Porque en las iglesias es donde más han sufrido. ¿Sí? Donde más han sufrido. Y necesitamos discernir qué es lo que se mueve en una congregación. Y cuando usted discierne que en una congregación no se mueve el Espíritu Santo, sino se mueve la carne y se mueve el infierno, huya. ¿Sí? Huya. No, es que estoy orando, que el Señor tenga misericordia, sí, pero ore lejos. No exponga su vida, no exponga su vida. ¿Sí? No, que el Señor le convenza que de pecado, tal. Bueno, si usted ya lo vio que está en pecado y todo eso, ¿cierto? Y es el pastor, ¿qué hace ahí? Exponiéndose a sufrir. Porque ¿qué le va a soltar? Opresión. ¿Sí? Opresión, maldición en su vida. Entonces debemos ser muy sensibles a la luz de Dios, a la luz del Espíritu. Y no permitir que mi vida espiritual sea arruinada absolutamente por nadie. ¿Sí? Por nadie. Valore, es un tesoro lo que usted tiene. La presencia de Dios, la vida de Dios. Entonces, discierna quién es el que se le está acercando. No que se vuelva, cierto, un neurótico allá, cierto, que siempre está en sospecha de todos, no. Permita, sea sensible que el Espíritu Santo le dé testimonio. No queremos levantar gente paranoica, ¿verdad? Me están persiguiendo, está cierto. El infierno se vino contra mí, ¿cierto? Y si ve lo que hace, si ve, no se trata de eso. Somos hijos de Dios y hay un testimonio del cielo que el Padre nos quiere dar. ¿Sí? Estaba la pregunta, ¿quién es Cristo? Y Pedro, ¿a quién le pregunto? Se abrió al Espíritu de Dios. Y entonces el Padre le dijo, Él es mi Hijo, el Cristo. Y por eso Pedro pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los cielos dan testimonio. Los cielos dan testimonio. Entonces usted tiene que simplemente hacer eso, ¿cierto? Si usted vive lleno del Espíritu Santo, buscando agradar a Dios,
el cielo le va a dar testimonio. El cielo le va a decir, no tiene que volverse un paranoico, ¿sí? Todos me quieren hacer daño, todos son malos, yo soy el bueno, ¿cierto? No. Viva su vida normal lleno del Espíritu Santo. Los cielos hablan, ¿de acuerdo? Y es eso. Pero tenga cuidado con eso, ¿no? El cielo habla de manera clara. Y usted va a poder tomar decisiones para ir hacia adelante. Relaciones positivas en la vida. Está el caso de Elías y Eliseo. Leamos, por favor, primer libro de Reyes, capítulo 19. Versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué manto coloca la gente sobre nosotros? No debemos admitir cualquier manto, ni colocar nuestro manto sobre cualquier persona. Esta era una relación establecida por Dios. Eliseo iba a recibir la unción, el manto del profeta, para llevarlo a ser más fructífero que el mismo Eliseo, el mismo Elías, el doble. Pasó Elías y puso su manto. Y la vida de Eliseo fue catapultada, ¿cierto? Muy alto, muy alto, muy alto, a tremendas dimensiones. Entonces yo debo cuidar mi vida. Dios establece relaciones para que el manto de bendición, el manto de unción, el manto de sabiduría del cielo sea puesto sobre mí. Y cuando ustedes están acá, hay un manto que Dios coloca sobre la iglesia. Y ese manto entonces está llamado a ser colocado sobre ustedes, para que crezcan en santidad, para que crezcan en gracia delante de Dios, en revelación de parte de Dios, para que crezcan en autoridad de reino, para que vivan como hijos del reino de los cielos y establezcan una manifestación, ¿cierto?, de lo que son los hijos de Dios en el reino de los cielos aquí en la tierra. Ese es el manto que se está soltando, el manto que Dios nos da para establecer aquí en esta congregación. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos cuidadosos de eso. Hay mantos de perversión, que si somos descuidados nos roban todo, como le pasó a Elvis Presley. Tenía un manto de adorador a los 19 años. Y por no tener discernimiento, por no saber entender, discernir, se le levantó la carne. Uy, este me puede hacer famoso. Voy a grabar y me va a entrar plata y, ¿cierto?, una cantidad de cosas y las chicas haciendo fila por mí, Se quitó el manto y se dejó colocar un manto de codicia, de avaricia, de lascivia, de gloria del mundo. Fue famoso y su vida, su testimonio, sus canciones pervirtieron generaciones. Y a partir de eso se desató también una cantidad de perversión en medio de la juventud. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso. Las relaciones positivas, el manto, ¿cierto? El manto que hay sobre mí tiene que ser un manto que viene de parte de Dios para llevarme hacia adelante en los propósitos de Él. ¿Se acuerdan ustedes de José? Bueno, en la Biblia hay muchos José, ¿verdad? Entonces me van a decir de cuál José. Muy bien, José, el hijo de Jacob. Él estaba en Egipto, esclavo, ¿se acuerdan? Y estaba en la cárcel. ¿Y con quién se hace relaciones en la cárcel?
de pronto con los presos, ¿verdad? Bueno, él estaba allí, pero estaba en una cárcel especial. Ustedes saben que hay cárceles especiales, ¿verdad? ¿Dónde estaban los presos del rey? O sea, gente de que había caído en desgracia con el rey y lo mandaban allá. No necesariamente eran delincuentes, sino que el rey, ustedes leen la historia, ¿verdad? Simplemente le daba, amanecía rayado y entonces esto es para la cárcel. Entonces llegaron allá un panadero y un copero, ¿se acuerdan? Y él entabló relaciones con ellos, ellos tuvieron un sueño y José, con su manto profético, les dijo, ¿no?, la interpretación del sueño. Al panadero le cortaron la cabeza y al copero fue puesto nuevamente delante del rey. Y eso se estableció una relación, que el copero se olvidó por un poco de tiempo, pero después cuando el rey tuvo un sueño y no sabía quién se lo interpretaba, él dijo, me acuerdo, cuando estaba en la cárcel, ¿cierto? Un hijo de Israel, ¿cierto?, me interpretó el sueño. Y a partir de ese momento entonces llamaron a José y usted sabe el resto de la historia. Son relaciones. ¿Qué hizo José? Sacó su manto profético, ministró a 2 personas y el resultado más adelante es que la acción de uno de ellos lo sacó de la cárcel, Dios usó todo eso, lo sacó de la cárcel y él quedó por segundo en el imperio egipcio. Fue eso. Entonces son relaciones que Dios permite establecer y se coloca el manto de lo que Dios me ha dado para esas relaciones y van a producir el fruto que Dios quiere que se dé. El apóstol Pablo, vayamos a Hechos 16, estaba predicando y siempre hay personas que son puertas para que llegue algo de parte de Dios, ya sea a la familia, a una empresa, a una ciudad, a una congregación, a una nación. Levante la mano los que por causa suya, familiares han conocido a Cristo. El Evangelio llegó a su casa. Muy bien, fueron puertas, ¿sí? Fueron puertas. Conocieron de Cristo y a causa suyo, su familia conoció a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo estaba también llevando el Evangelio y hay esas personas que abren puertas especiales para poder hacer un trabajo. Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le dio el corazón de ella, para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, dice, le rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pablo era muy rogado, ¿verdad? Se sintió obligado. Pero fíjense, Dios estableció eso. Llegó allí y a través de ella, de la apertura que hizo, el Evangelio comenzó a extenderse en el Medio Oriente. Fue una puerta de bendición tremenda. ¿Sí? Entonces Dios estableció eso. Pablo llegó, predicó y llegó la persona indicada para abrir lo que Dios quería que se estableciera allí. Y era esta mujer, Lida. Entonces, es importante eso. Somos puertas para bendición. Dios quiere que nos relacionemos con otras personas porque también nosotros estamos bajo comisión divina. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a los apóstoles en su primer comisión? Vayan allá y levanten muertos, sanen enfermos, limpien leprosos, ¿sí? Prediquen el Evangelio. Entonces, hay una comisión. Mire, hay cosas que Dios quiere que usted haga a favor de otras personas. Y usted es el instrumento. Para que la persona oiga de Dios y para que la persona reciba de parte de Dios. Pero para eso debemos estar muy atentos, muy atentos. ¿Sí? Muy atentos a la voz y a la dirección de Dios. Y que se establezca esas relaciones especiales que Él quiere que estemos teniendo. Vayamos por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 6.
Este capítulo nos habla cuando David intentó llevar el arca de nuevo a Jerusalén, ¿se acuerdan? Que todo salió mal. Y entonces David le dio susto y dijo, no, yo no quiero. Pero David conocía que en ese lugar había un hombre que tenía un buen testimonio de dignidad y dijo, aquí podemos dejar el arca. Versículo 10. De manera que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Tremendo, ¿verdad? Estaba allí, David conocía a Obed-edom, sabía la importancia del arca de Dios, que no podía dejarla en cualquier lugar, y dijo, en la casa de este varón. ¿Cuál fue el resultado que se dio sobre la casa de ese varón? 3 meses estuvo allí, y en esos 3 meses, Obed-edom nunca, ¿cierto?, había experimentado antes la manifestación del cielo en su casa. La manifestación del reino de los cielos sobre su casa. Fue bendecida de manera gloriosa, fue bendecida de manera poderosa. Dios quería bendecir la casa de Obed-edom. Y a través entonces de esa relación que había con David, fue allí donde quedó el arca y se estableció una tremenda bendición en la vida de la familia de Obed-edom. Entonces fíjense lo importante, lo que nosotros tenemos es un manto de bendición para transmitir. Somos puerta. Todos los hombres, ¿cierto?, y mujeres del mundo son puerta. Pero nosotros, como hijos de Dios, somos puertas del cielo para comunicar las cosas del cielo, del reino de los cielos. Y debemos entonces saber con quién nos relacionamos, a quién le extendemos el manto, porque el reino de los cielos se va a manifestar. Somos llamados por parte de Dios para manifestar el reino, para colocar ese manto que hace manifiesto el reino. Pero no es orar por cualquier persona. Hay gente sinvergüenza que pide oración. Y los cristianos sin entendimiento, Señor, bendícelo, y es un sinvergüenza, ¿cierto?, total. Y Señor, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Y el Señor, ¿cómo va a poder bendecir? ¿Cierto? ¿Cómo va a poder bendecir? Entonces la gente le pide bendición. Como no somos gente religiosa, que oramos, ¿cierto?, ya no sabemos qué orar por las personas, ¿qué es lo que hacemos? Nos paramos, ¿cierto?, y simplemente, Señor, ¿cuál es la palabra que tengo que soltar acá? ¿Cuál es la palabra que tengo que soltar acá? Soy puerta. El reino de los cielos está en mí. Y entonces yo tengo que saber dónde Dios quiere manifestar su reino a través mío. ¿Con quién? Y entonces Dios nos va a dirigir a hacer la oración. De pronto era muy diferente a lo que la gente esperaba, pero en consonancia con el cielo. Y esa consonancia con el cielo va a hacer que se produzcan algunos cambios, que más adelante van a traer, ¿cierto?, de pronto bendición en la vida de las personas. La primera oración de pronto era para que las cosas se alineen con los propósitos de Dios. Entonces, hay un necesitado inmediatamente, ¿verdad? Oramos, porque tenemos un corazón de misericordia, porque los cristianos somos misericordiosos. ¿Qué hizo Pedro cuando estaba frente al paralítico en la puerta del templo? Que el otro le pidió. Primero le dijo, míranos. ¿Sí o no? Y en ese míranos, el Espíritu Santo le permitió entender lo que había en el corazón de él y los propósitos de Dios con ese paralítico. Y después sí, de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y comenzó a caminar. Pero debemos aprender a hacer eso. El cristiano religioso es impulsivo. ¿Sí? El cristiano religioso quiere hacerle bien absolutamente a todo el mundo. Y el Señor Jesús muchas veces dijo no. ¿Verdad? Hizo muchos bienes, sí, pero hubo gente a la cual no. Entonces nosotros debemos estar en consonancia con Él y saber cómo actuar. Establezcamos las adecuadas relaciones que Dios quiere que nosotros estemos teniendo. Relaciones negativas.
Miremos Génesis, capítulo 13. Y nos encontramos con Abraham y con Lot. Todos saben en el relato bíblico que Lot no debía estar con Abraham, ¿verdad? Era algo que le estaba ocasionando problemas, era su familiar, él estaba cerca, y llegó el momento en que tenían que tomar decisiones. Y entonces Dios le dijo, Abraham habló con Lot, y le dijo, no, ya hay muchos problemas entre nosotros, y no, ya, tenemos que separarnos. Y dijo, bueno, por donde usted se vaya, yo me voy por el otro camino, o que elija. Capítulo 13, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Versículo 12, Abraham acampó en la ciudad de Canaán, en tanto que Lot habitaba en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot estaba relacionado con Abraham. Había aprendido a caminar y algo de fe. Pero en el momento de tomar decisiones, porque ya no podían estar juntos, no era una relación que Dios quería que se mantuviera, entonces Lot tomó una decisión. Me voy hacia allí. Y estaba Sodoma y Gomorra. ¿Y ustedes saben la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Cierto? Ciudad pecadora, ciudad de inmundicias, ciudad de perversión sexual. Y entonces dice que Lot fue hacia allá, no de una vez, sino que dice, fue colocando sus tiendas poco a poco hasta allá, hasta que finalmente ya no estaba, ¿cierto?, en las afueras, sino que estaba adentro, en Sodoma. Vayamos al capítulo 19 de Génesis. Versículo 9. Están los de Sodoma alterados y excitados porque seres angelicales habían llegado donde Lot y querían hacer uso de su perversión con ellos. Y entonces ellos respondieron, él les decía que no, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y le hicieron gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Lot fue estableciéndose allí en Sodoma, en relaciones que no debía tener, ¿verdad?, en cercanía, conociendo que era un pueblo perverso, y esta gente ni siquiera lo pudo aceptar como uno de ellos. Decían, este extranjero, ¿verdad?, se va a elegir como juez nuestro y se le vamos a hacer más mal que a los demás. Tristemente, la historia de Lot habla de los resultados, ¿cierto?, de las malas decisiones de en dónde voy, con quién me relaciono. Las hijas terminaron emborrachando a Lot para tener un hijo con él, porque decían, no vamos a tener hijos, no vamos a tener descendencia. Toda la perversión de Sodoma y Gomorra afectó a su familia. Y él no entendió, no tomó decisiones. Entonces, por eso es importante que los padres también entiendan esto. Y los hijos entiendan que los padres tienen que ser celosos de las relaciones de amistad, de cercanía, de amistades más cercanas, ¿verdad? Del tercer tipo, lo que sea, que quieren establecer sus hijos con otras personas. Tengan cuidado cuando los padres le dicen no a los hijos. Estamos aquí, hay bastantes hijos solteros, en edad de que mi papá, mi mamá, ¿cierto?, me están prohibiendo muchas cosas. Y no digan de que es la brecha generacional, es que ellos, ¿cierto?, ellos no entienden porque yo soy joven y ellos ya vivieron. No se trata de eso. Estamos levantando hogares con principios del reino.
¿De acuerdo? Hijos, ¿de acuerdo? Su hogar, si su papá, su mamá está acá, es porque Dios les da una comisión de levantar hogares de reino, casas de reino, con principios del reino. Entonces, cuando ponen principios y el Espíritu Santo comienza a hablarle, cuidado con esa relación, cuidado con esa chica, cuidado con ese muchacho, no es ganas de molestar. Es el celo de Dios para cuidar las generaciones. ¿Sí? Están edificando hogares de reino. Usted como hijo de una familia que es parte de esta congregación tiene que entenderlo. Aquí estamos edificando familias de reino. Y sus padres están aprendiendo no a hacerles a usted la vida imposible, aburrirlos, sino a guardarlos para el reino, para que sus vidas den testimonio del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que sus vidas manifiesten, ¿cierto?, lo que es ser gente de reino, para que lleguen más lejos en todo sentido que sus propios padres. Lot perdió la lección y sus hijas fueron mujeres depravadas, hicieron lo que hicieron. Y aun cuando salía Lot, ¿se acuerdan qué le pasó a la esposa? Se quedó mirando atrás. Se quedó mirando atrás. Toda la inmundicia, deseando. Ella estaba saliendo, pero su corazón estaba allá, por eso volvió a mirar atrás. Mis amigas, mis amantes, mis. Entonces, conviértase en estatua de sal. No sirve para seguir adelante. Quedó allí. Entonces, estamos hablando aquí a los jóvenes, que tengan criterio espiritual. Sus hogares, sus padres, su papá o su mamá, ¿cierto? Los dos, han entendido que tienen que levantar hogares de reino. Gente, una generación que sea victoriosa en medio de toda la maldad que hay. Pero hay padres complacientes como Lot. Déjelos vivir. Casi ni los padres se ponen de acuerdo. Uno quiere edificar al reino y el otro no, déjelo vivir, es joven, no sea cansona, no sea cansona. Y entonces los hijos se aprovechan de eso. Y la mujer de Lot le decía eso a Lot, déjelas vivir, son jóvenes, que disfruten la vida. Y terminaron haciendo las perversiones que terminaron haciendo y la mujer de Lot quedó convertida en estatua de sal. No tuvo criterio, malas relaciones, ¿sí? Malas relaciones. Entonces hoy en día hay muchos hogares que están poniendo su casa, ¿no?, acercándola cada vez más al estilo de Sodoma y de Gomorra. Permisividad sexual. Hace poco, no recuerdo cómo fue el asunto, en todo caso, había una chica que estaba gustando de un muchacho que es cristiano y nada, la familia no. Dijo, yo no quiero ser responsable y no, pues que se cuiden. Y la niña tenía 14 años, la misma mamá de la niña diciendo eso. Que se cuiden. Entonces, es una familia que ya está hablando como Sodoma y Gomorra, queriendo enlodar a otros en la misma dimensión. Las malas relaciones. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Es tiempo de luz, que se traiga la luz de los cielos, ¿cierto?, a lo que nosotros estamos viviendo. Hay muchos ejemplos en este sentido. Pero lo más importante es aprender que el Espíritu Santo nos guíe y traiga luz. Entonces ustedes, en el hogar que están levantando, familia de reino, que están levantando, es importante que todos entiendan. Los hijos, no importa la edad que sea, pequeñitos, de colegio, de bachillerato, en la universidad o ya universitarios, esta casa, este hogar, es un hogar de reino. Y nuestras relaciones van a ser relaciones de bendición y no le vamos a abrir las puertas absolutamente a nadie que venga a dañar y a pervertirnos. Nuestras puertas se abren para que entre el Rey de Gloria, para que entre la presencia de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, jóvenes, sus padres no están interesados en dañarles la vida, en hacerle imposible. Quieren que yo sea un aburrido y me la pase triste y encerrada o encerrado. No.
La única manera de divertirse no es haciendo lo inmoral, no es haciendo las cosas malas. Esa es una aparente diversión que trae después dolores. Trae muchos dolores. Aquí, ¿cierto? Hay gente joven que sabe ser alegre en todas las expresiones, en lo que están haciendo. No son gente aburrida, ¿sí? La pasan bien, se divierten y siempre el Rey de Reyes está en medio de ellos. Entonces, podemos aprender a vivir, ¿cierto? Y disfrutar de esa manera, estableciendo las relaciones adecuadas. Hay personas que han sufrido mucho porque le abrieron la puerta a quien no deberían abrírsela. Y muchas veces con el aval de los padres. Entonces, evitamos los dolores y vayamos hacia adelante. Es necesario aprender entonces a romper los lazos con la gente equivocada. Es necesario aprender a romper los lazos con la gente equivocada. No debemos hacer vínculos almáticos con nadie. O sea, mi alma, ¿qué está mi alma? Mis emociones, mi mente, mi voluntad. Pero resulta que si mi mente no está bajo la luz de Dios, entonces mis emociones se disparan, mi voluntad es doblegada y termino haciendo relaciones puramente almáticas. Y eso produce daño, ¿sí? Las relaciones tienen que ser de espíritu a espíritu. El espíritu es el que da testimonio. Y son las relaciones fuertes, ¿sí? Relaciones espirituales que tienen el propósito de Dios. Las relaciones almáticas es que cuando estoy con él o estoy con ella, me siento que floto, ¿sí? Si no fuera cristiano diría que estoy levitando, ¿sí? Y es que no, es que me gusta, ¿cierto? Como esa canción por ahí, vallenata, ¿sí? Que no sabe decir nada más sino eso. Y se quedan allí y están peleando, ¿sí? Y ese es el deseo, es únicamente el grito del alma. Ya hace los jóvenes están en esa dimensión, el grito del alma es que quiero, es que necesito, es que, ¿cierto? Y uno ve que únicamente es el alma. Mientras ustedes no aprendan, jóvenes, a colocar el alma en sujeción al espíritu, no entren en tipo de relación así cercana. Enamórese primero de Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Enamórese de Dios. Y eso le va a ayudar a no tener relaciones almáticas. El alma reacciona por lo que ve, por lo que sienta y se deja ir allí. Entonces, no es que desde que lo vi o desde que la vi, ¿cierto? Relaciones almáticas. Y aún si usted es casada, ¿cierto? El alma le puede jugar malas pasadas. ¿Sí? Y tiene que tener cuidado con eso. Anda en el espíritu. Y entonces los ojos, que son también puertas, cerradas, vigiladas por el Espíritu Santo, para que no entre lo que no tiene que entrar, para que no mire como no debe mirar, para que su alma no desee lo que no debe desear. Pero es eso. Y entonces, casados que suspiran por el jovencito o la jovencita que apareció donde sea, en el vecindario, en el lugar de trabajo, donde sea, el alma está allí, levantada. ¿Y entonces qué va a hacer? Una relación almática que va a dañar su vida, va a dañar su hogar. En los mismos jóvenes exactamente lo mismo, ¿no? Es que llegó 60, 90, 60, ¿cierto? Es que llegó ese varón y bueno, mejor dicho, ¿sí? Desde que lo vi no me lo puedo quitar de la cabeza y todo. Relaciones, es pura el alma reaccionando. Y tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, en las dimensiones del Espíritu. El Espíritu dando testimonio. Y cuando usted anda en el Espíritu, puede pasar 90, 60, 90, ¿cierto? Con el infierno detrás para manipularlo y usted ni se inmuta.
Puede llegar el personaje, ¿cierto? Que todas las chicas van corriendo detrás de él, pero usted ni se inmuta, porque el Espíritu Santo le está dando testimonio, ¿sí? De que ese no es, de que esa no es. Y usted es hijo del rey, usted es hija del rey, y Dios tiene entonces un príncipe, una princesa para usted. Y si es casado, ya Dios le dio su príncipe, su princesa. Y Dios le enseña a ver adecuadamente, ¿cierto?, a su esposo y a su esposa de esa manera. Entonces tiene que renunciar. Señor, yo desligo mi alma de esa atracción almática que se está manifestando. Tiene que hacerlo. Y padres, si sus hijos están en esa situación, tienen que orar. Aunque su hijo le diga, no, 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 no. Usted tiene que orar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo tengo autoridad sobre mi hijo, sobre mi hija, y toma autoridad para romper esta relación almática que la está desequilibrando. Está haciendo desear cosas que no debe desear, conductas que no debe asumir. Tiene que tomar autoridad y hacerlo, porque si no, van a ser arrebatados los hijos. No, lo que pasa es que es joven y tiene que experimentar. Y así los padres caen en la doble moral. Cuidan a sus hijas, pero que su hijo haga lo que quiera, ¿verdad? Con las hijas de otros. Entonces, eso es una doble moral. Santidad para el varón, santidad para la mujer. Santidad para los dos. Entonces, es importante, es romper lo almático. Y se ve que una relación con una persona y como que no la puedo olvidar y eso es lo que me hace caer. Entonces, joven, acérquese a sus padres con valentía. Hoy entendí que de pronto lo que me está afectando es una atadura almática, una relación almática. Y yo quiero ser libre. Papá, mamá, oren por mí. No estoy diciendo que venga y busque cierto al equipo de pastores acá a orar, no, porque estamos levantando hogares de reino donde los padres son los sacerdotes en su casa y donde tienen la autoridad para estar haciéndolo y establecerlo. No estamos levantando hogares disfuncionales, estamos levantando hogares de reino que funcionan en la dimensión del reino. Entonces, si usted ve a su hijo sufriendo, ya sabe lo que tiene. Entonces, ministre, ¿cierto? Y que se establezcan son relaciones de espíritu con propósito. Entonces, aquí hay un grupo de jóvenes que están siendo desafiados por Dios por una cantidad de cosas y se unen, ¿verdad? Y están compartiendo. No hay noviazgo entre ellos, porque no es el tiempo de los noviazgos. Hay un vínculo en el Espíritu en el cual disfrutan, cumplen el ministerio al cual Dios los está llamando, están haciendo cosas tremendas y asombrosas. Tienen sus ojos puestos en el Señor. Y no estamos nosotros así como paranoicos, ¿no? ¿A quién están mirando aquel? ¿A quién están mirando aquello? Cuando el Espíritu Santo diga que hay que hacer algo, nos paramos con los padres, ¿cierto? Y decimos, se rompe esto. Listo. No por dañarles la vida, por protegerles para los propósitos grandes y eternos que Dios tiene con ellos. Entonces es necesario entender esto, ¿cierto? En ese tipo de relaciones, no que es mi amigo entrañable, mi amiga de toda el alma, y es lesbiana, es drogadicta, es parrandera o parrandero, lo que sea, pero es que es mi amigo del alma. Bueno, su amigo del alma, por eso, rompa relaciones almáticas. ¿Sí? ¿Cómo va a poder estar atado a alguien perverso? Su amigo, su amiga del alma, cierto que ya sabe que usted es cristiano o cristiana, ni le presta atención, ni lo ha convertido usted a Cristo, y síguele las mismas. Entonces, no es que es mi amigo y lo acepto, pues entonces usted ha entendido mal el mensaje de Cristo. ¿Qué yugo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué unión hay? No hay, ¿verdad? Si después de muchos años siguen las mismas aquel personaje, ya se sabe que usted no es la persona para ganarlo para Cristo. Aléjese de esa persona. Aléjese. No, pero ¿cómo lo voy a dejar? Aléjese.
Ya pasa tanto tiempo y no lo ha podido ganar. Y siguen las mismas. Y le busca a usted para contarle toda la basura, la inmundicia que hace. Lo está contaminando, le está haciendo daño. ¿No lo ganó para Cristo? Tome distancia. Señor, otro que de pronto sí, Señor, le llegue, yo no he podido llegar, le renuncio y quiero desligar mi alma. No quiero estar atado, suspirando por la persona. Hay otras relaciones, cierto, que Dios quiere establecer que me van a impulsar en bendición para ir hacia adelante. Entonces, no trate de cambiar a nadie. No trate de cambiar a nadie. Esa es obra del Espíritu Santo. Usted simplemente tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y hacer. Y cuando la gente no cambió, usted diga, Señor, si yo hablé, oré, y la persona no, Señor, no. ¿Qué saco yo con tratar de cambiar y estar ahí desgastándome? No voy a tratar de cambiar a nadie. Voy a permitir que sea el Espíritu Santo el que convenza y el que produzca cambio en la vida de las personas. Permitamos que el Espíritu Santo sea un instrumento con las personas. Tengo que alejarme de mi familiar, pero me duele. Bueno, aléjese y diga al Espíritu Santo, hazte cargo de ellos. A mí no me oyen, a mí no me entienden, me tratan de fanático, me tratan de... Entonces, Espíritu Santo, mi voz no tiene eco allí. Les he hablado con autoridad, les he hablado, y si les he hablado con autoridad y siguen en las mismas, más razones para no estar allí. Y sí decir, Espíritu Santo, hazte cargo. Espíritu Santo, hazte cargo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, ¿verdad? El que redarguye y el que atrae. ¿Listo? Entonces usted ora, deja en manos del Espíritu Santo, y cuando se acuerde por ahí, ore, dejen en manos del Espíritu Santo, y el Señor de pronto le da el testimonio de algo bueno, o que el Señor les tocó disciplinar a esa persona, por terco, por duro, porque había mucha oración sobre él para cambiarse y se estaba resistiendo, entonces vino disciplina de parte de Dios. Entonces deje que el Espíritu Santo haga su obra, ¿cierto? Él es el especialista en esto. Y no ponga expectativas en las personas, solo en Dios. Entonces hay gente que se ha casado con el que no debía casarse, la que no debía casarse. No es que el Señor lo va a cambiar, el Señor lo va a cambiar, ¿cierto? Porque hay algo bueno en ellos. Y se quedó esperando. Entonces, reciba el testimonio de Dios de parte de las personas. Y sus expectativas siempre sean en Dios. Depender completa y exclusivamente de Dios. Nuestra dependencia está en Él. ¿Sí? Entonces, es que me toca estar de amigo de fulanito, de sutanito, porque es que mi trabajo depende de eso, mi no sé qué depende de eso. Entonces usted se convierte en una persona dependiente de personas y no dependiente de Dios. Y si usted entonces está estableciendo relaciones o vínculos, porque tengo que ser buena, es que este es mi jefe y a él le gusta tomar, entonces, pues bueno, el Señor sabe, me toca regalarle la botellita de whisky cada mes, entonces el Señor entiende, ¿no? ¿Sí? No ponga sus esperanzas en las personas, sus esperanzas están en Dios. ¿Sí? ¿Qué hace un cristiano regalándole whisky al jefe? ¿Para ganárselo y tenerlo en el bolsillo? O sea, ¿usted depende de quién? ¿Sí? ¿De quién depende? ¿De quién depende? ¿Sí? Entonces sus expectativas son en Dios. Usted tiene un trabajo. ¿Quién lo sustenta en ese trabajo? Dios. Usted no depende de personas. Somos gente de reino, dependemos del Rey de Reyes, Señor de Señores, no de las personas. Dios es el soberano en cualquier empresa. Si es soberano sobre el universo, cualquier empresa le queda chiquita. Entonces dependemos es de Dios y ponemos nuestra esperanza en Dios. Entonces no hagamos cosas, ¿cierto? Como que le entregamos a la gente cosas que no debemos entregarle. Nuestro corazón tiene que ser puesto en Dios, nuestra confianza debe ser puesta en Dios, nuestra dependencia puesta completamente en Dios, no en las personas. Tenemos que cuidarnos completamente de eso. Y por último, evitemos la gente complicada. Hay gente complicada. Hay gente tóxica. ¿Sí?
Entonces usted sabe, le he hablado yo, pero la gente sigue en las mismas. Entonces, gente complicada que le gusta enredarlo todo, evítelo. Dios lo llamó para otras cosas, no para estar allí con esas gente que es difícil, ¿no? Gente que es complicada. Y bueno, tienen que entender. De pronto alguien le puede decir es que usted es muy complicado. Y yo por eso prefiero mantenerme a distancia. Ya la persona que ha estado cerca de usted conoce que usted es cristiano, le ha hablado, ¿cierto? Ha orado por estas personas. Y la gente sigue en las mismas y usted sigue sufriendo porque es más complicado. Entonces, ¿qué hace cerca? Si ya le habló, ya le dijo, ¿cierto? Y no ha querido ir. Entonces, tome distancia. No esté cerca de la gente complicada. Entonces, nuestras expectativas tienen que ser exclusivamente en Dios. Dios quiere hacer cosas grandes. Y en nuestras relaciones, entendamos, estamos bajo comisión de comunicar el reino y hacer palpable el reino, bajo la dirección de Él. ¿Sí? El Señor le dijo a los apóstoles, ¿se acuerdan? Comenzamos con esto. No vayan por camino de gentiles, ni entren a ciudades, aldeas de samaritanos. Vayan allí y hagan esto. Lo más importante en la vida de un cristiano es eso. Estamos bajo comisión. Somos puertas eternas con la presencia del Rey en nosotros. Dios quiere bendecir, pero bajo la dirección de Él. No bajo el impulso, ¿cierto?, acelerado nuestro, sino bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y cuando hacemos eso, Señor, quiero estar donde tú quieres que yo esté. Quiero ir a donde tú quieres que yo vaya. Quiero hacer lo que tú me muestres, lo que tú digas que yo debo hacer con las personas que tú quieres. Usted va a comenzar a ver cómo su vida fructifica de una manera muy especial. Y cómo trae la manifestación del reino absolutamente en todo lugar. ¿Sí? Siempre en cada lugar, pregúntele al Señor, Señor, ¿cuál es tu comisión conmigo acá? ¿Cuál es el sentido de comisión que yo tengo aquí? Porque eso es lo que yo quiero hacer. Usted está trabajando en algún lugar, como ciudadano del reino sabe que usted está más allá de tener un trabajo para devengar un salario. Eso lo hacen los gentiles. El Hijo de Dios, Señor, ¿cuál es tu propósito? Que yo esté acá. Que sea luz, que traiga tu justicia. Y usted va a comenzar a hacer eso. Ese es el sentido de comisión. ¿Por qué Dios le puso allá? Y cuando usted comienza a hacer eso, Dios va a comenzar a acercar personas que necesitan relacionarse con usted porque Dios les está acercando para que conozcan acerca del reino, acerca de Dios. Entonces, siempre es importante eso. El sentido de comisión nos coloca con las relaciones adecuadas. Entonces, los que están trabajando, aún los que tienen empresa, ¿la empresa para qué es? ¿Para llenarnos de dinero? No. Señor, a través de esta empresa, ¿cuál es mi sentido de comisión de reino? Usted se va a relacionar con muchas personas, va a entrar en contacto con muchas cosas. Me acuerdo de algunos empresarios que conocí en Barranquilla y entendieron que parte de lo que estaban viviendo y sufriendo era para denunciar delante de Dios la injusticia y los malos manejos que había al interior ¿cómo lo llamamos?, del rubro en el cual ellos se estaban moviendo. ¿Sí? Porque era injusto y se percataron de todo eso. Entonces, ¿qué hicieron? Como gente profética, tomó decisiones, ¿cierto? Juzgó, decretó y cosas comenzaron a pasar que no solamente trajeron bendición para ellos, sino que cambiaron leyes que venían a beneficiar al resto. Entonces, ¿cuál es el sentido de comisión? Gente de reino, usted no está por el dinero, usted no está por el empleo, usted depende del Rey de Reyes y tiene un sentido de comisión. Tiene un sentido de comisión, esté donde esté, aún en el lugar donde está viviendo.
el vecindario. ¿Cuál es su sentido de comisión? La gente de reino levanta hijos con esa visión. La gente religiosa con mentalidad de mundo, mi hijo estudie esto para que se llene de plata, para que sea alguien en la vida. Esa es una visión del mundo. Gente religiosa que no entiende el reino. Pero estamos acá con gente que ha entendido el reino y que no está levantando hijos para que se llenen de plata. Está levantando hijos que son puertas eternas para que se manifieste el reino, para que Dios obre de manera gloriosa, para que Dios obre de manera poderosa. Entonces, en estos 3 meses Dios va a estar haciendo cosas poderosas en nuestras relaciones. Y vamos a entender más nuestro sentido de comisión. Usted no está acá para perder el tiempo. Tiene una comisión celestial. Porque el reino de los cielos lo quiere llenar y se quiere desbordar para manifestar al Rey.